Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este primer webinar del curso 22-23, 2022-2023. Y es un placer y un honor tener aquí esta tarde a una representante de la asociación Valientes y Acompañadas, Nuria García. Ahora en breves momentos la voy a presentar, que nos hará la ponencia de este primer curso. Aunque esta ponencia no forma parte del ciclo de webinars que posteriormente, al finalizar esta sesión, anunciaremos. Como sabéis, en cada otoño hacemos en nuestro ciclo de formación y debate. Como veis, la charla de hoy se titula Las chicas que no vuelven a la escuela. Es una especie de paradoja que durante el mes de septiembre, en el que no hacemos más que hablar de volver a la escuela, volver al instituto, volver a la universidad, volver a retomar la formación por parte de chicas y chicos, niñas, niños, jóvenes en nuestro país, pues hay chicas que no vuelven a la escuela. Y esta frase es una metáfora que resume el sentido de la charla de esta tarde. Es un tema que hacía mucho tiempo que queríamos abordar y no podemos dejar de abordarlo cuando Feministas de Cataluña tiene como lema ser una asociación feminista radical que lucha por una vida libre, digna y segura para todas las mujeres y las niñas del mundo. Como sabéis, Feministas de Cataluña es una asociación totalmente independiente de cualquier partido político, pero es una asociación política porque tiene la intención de transformar nuestra sociedad, mejorar nuestra sociedad para convertirla en una sociedad que respete los derechos, la igualdad y que promueva la emancipación de las mujeres para liberarnos del patriarcado. Nosotras, como sabéis, participamos en Confluencia Movimiento Feminista, que es una plataforma que agrupa en estos momentos a más de 70 organizaciones de todo el territorio del Estado español. Y nuestro lugar, nuestro territorio de incidencia es toda Cataluña. Y no podíamos dejar de abordar esta cuestión tan importante. ¿Qué ocurre en nuestro país? Un país que presume de igualdad formal, como sabéis, en un patriarcado que, siguiendo la distinción que hace la filósofa Alicia Puleo, es un patriarcado de consentimiento. Las leyes dicen que somos iguales, las mujeres y los hombres, y la cultura y la sociedad presiona para que se reproduzcan estas formas de desigualdad permanente, esta inferiorización simbólica, material, política, económica, etcétera, de las mujeres. Y para eso luchamos, ¿no? para que las leyes sean mejores y para que las políticas de igualdad garanticen aquello que la ley dice que es la igualdad. Bueno, ahora estamos en un momento, como sabéis, tenemos un curso político muy complicado en el que podemos seguir viendo cómo vamos retrocediendo en estos derechos. Ya lo hemos visto en la legislación catalana, ¿no? Porque se están redefiniendo el sujeto político de las políticas de igualdad, que son las mujeres. Se intenta redefinir qué es ser mujer o incluso borrar la palabra mujer, pero de esto hablaremos a lo largo del ciclo de formación y debate este año desde otras perspectivas. Pero tiene todo el sentido hablar de esto en Cataluña, en España, porque hay un sector de las mujeres y las niñas que parece que no son sujetas de derecho y que para ellas reservamos menos derechos, unos derechos que están por debajo de los derechos de los hombres de sus mismos contextos sociales y culturales. Esto es del todo inaceptable, pero se ha instalado una idea, sabéis que soy antropóloga, y que es difícil que en este sentido no entienda en qué consiste la diversidad sociocultural, pero se ha instalado esta idea de que en eso consiste el respeto a la diversidad sociocultural. Por supuesto, esto es una patraña. Para nada se conculcan los derechos de los hombres de esos mismos entornos. Entonces, ¿en qué consiste el respeto a la diversidad cultural? ¿De quién? Es incompatible contribuir a conculcar o mirar hacia otro lado cuando hay unos sectores de las niñas y de las mujeres que no pueden decir en primera persona el lema de la asociación Valentas y Acompañadas, que es no vull, no quiero. Decirlo como individua, como ciudadana, como mujer libre, con una vida digna y igual a
los hombres, de sus mismos entornos y de nuestra sociedad, que es la misma, la que compartimos. Esto no puede ser. Esto no es nada progresista. Esto, al contrario, como dicen Najat El-Hashmi y muchas otras compañeras, creo que me consta que esta tarde también tenemos entre nosotras a la compañera Mimund Hamido, también lo dice, esto es racismo. Esto es racismo sexista, racista y sexista. Por lo tanto, nosotras no podemos compartir en absoluto esta perspectiva. Por esto, hoy queremos aprender cómo intervenir desde el compromiso con la igualdad, desde el compromiso feminista, desde el compromiso por la emancipación de todas, internacionalista como el feminismo, y queremos hacerlo con las mejores. Valentas y Acompañadas es una asociación muy modesta, pero no porque sea pequeña o porque haga cosas modestas, sino porque es modesta la forma en la que se presenta, pero hacen una labor espectacular. Y nos gustaría que su labor, como dice su página web, se pudiera difundir y siempre nos dicen, ¿y qué puede? Eso es lo que hacemos nosotras. ¿Qué puedes hacer tú? Por lo tanto, invitamos a que también visitéis su página web, Valentas y Acompañadas, y que escuchéis a Nuria García esta tarde. Nuria García es educadora, pertenece al equipo técnico de Valentas y Acompañadas, y vamos a aprender muchísimo con ella y vamos a intentar dejar atrás este pretexto que lo único que hace es reproducir la desigualdad y hacerlo desde una perspectiva que es absolutamente, como digo, inaceptable desde cualquier posición progresista, feminista, pero también antropológica. Quiero dejarlo muy claro. Muchísimas gracias. Tienes la palabra, Nuria, y gracias a todas las asistentes que os habéis interesado por el acto de esta tarde. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Silvia, por la presentación, por la introducción, y a Feministas de Cataluña por organizar estos fantásticos webinars que organiza y por haber contado con nosotras, bueno, para hablar un poquito del trabajo que hace Valentas y Acompañadas y del conocimiento que tenemos desde la entidad de este fenómeno que es el matrimonio forzado, concretamente en nuestro contexto, que es Cataluña, ¿no? España también, trabajamos también en red, pero sobre todo en Cataluña. Entonces, bueno, yo os voy a decir, antes de compartir pantalla, que toda la información que voy a compartir con vosotras no tiene por qué ser una verdad universal, es simplemente el conocimiento y la experiencia que tenemos desde nuestra entidad, que, como ha dicho Silvia, también es una entidad pequeñita, pero bueno, que ya lleva unos años trabajando, desde el 2014 concretamente, y bueno, y estamos encantadas de poder compartir con vosotras pues, este conocimiento y todas las reflexiones que estoy segura de que después vamos a compartir. Entonces, sin más, os comparto la pantalla de la presentación y os pido, por favor, que en cualquier momento, sobre todo al final, compartáis todo lo que podáis, porque a mí me encanta y me encanta dialogar y conocer, en fin, todo lo que queráis compartir conmigo. Bueno, como hemos dicho ya, pues Valentas y Acompañadas es una asociación pequeñita que trabaja en el territorio de Girona y que se centra principalmente, a ver, bueno, pues en el trabajo contra los matrimonios forzados, que es entendido siempre como una grave manifestación de la violencia machista que atenta contra los derechos más básicos de las mujeres, contra su autonomía, contra su integridad física, emocional y, en definitiva, contra su libertad para elegir y para construir un proyecto de vida libre, ¿no? Nos gusta siempre empezar con esta frase de Nawal El-Saadawi, que estoy segura de que muchas de vosotras conocéis, y dice lo siguiente, ¿no? La libertad tiene un precio que toda mujer que se enfrenta a la agresión de la sociedad ha de pagar con su tranquilidad, su paz e incluso su salud. En cualquier caso, no más elevado que el que paga a la que elige vivir sometida, pues ella también empeña en ello su salud, su felicidad, su personalidad y su futuro. Por tanto, ¿por qué no pagar mejor el precio de la libertad que el de la esclavitud? Bueno, aquí os he puesto esta diapositiva simplemente con el link del reportaje del 30 Minuts de TV3 que se hizo en el 2020, por si queréis echarle un ojo, igual que el contenido en la página web, hay un montón de reportajes y entrevistas, más que nada por informar si le queréis echar un vistazo. Es muy interesante, salen las chicas explicando en primera persona pues estas vivencias, ¿no?
Bueno, sin más entramos en el tema más conceptual, ¿no? En cuanto a qué es el matrimonio forzado. Bueno, como la propia palabra explica, el matrimonio forzado es la unión matrimonial entre dos personas, entre la que al menos una de ellas, que mayoritariamente es la mujer, no ha otorgado su consentimiento de manera libre y plena, sino que ha estado sometida a diferentes presiones a nivel físico, sexual, emocional o psicológico por la familia o por su entorno de referencia. También hablamos de matrimonio forzado en aquellos casos en que las personas han contraído este matrimonio de manera libre, pero si desean poner fin o abandonar esta relación por presiones del mismo cónyuge, de la familia y de la comunidad, tampoco pueden abandonarlo. Y por supuesto también hablamos de matrimonio forzado, en este caso prematuro o infantil, cuando uno o los dos contrayentes son menores de edad, menores de 18 años. Aquí hay esta flechita que a nosotras nos gusta mucho porque muchas veces nos preguntan, ¿no? La gente confunde o nos pregunta cuál es la diferencia entre el matrimonio concertado y el matrimonio forzado. Bueno, aquí como vemos el matrimonio concertado pues es un tipo de unión matrimonial, conyugal, en que por herencia cultural la gente entiende que, bueno, que no hay nadie más preparado para elegir a nuestro cónyuge o la persona con la que vamos a compartir la vida que la familia, sobre todo los padres y la familia más extensa, ¿no? Los tíos, los abuelos y demás. Entonces es una tradición cultural que se asume como normal y como positiva en algunos contextos. Entonces hay gente que acepta este matrimonio concertado por la familia sin más problemas y por lo tanto da su consentimiento. En el otro extremo de la línea tendríamos el matrimonio forzado, que ya hemos dicho lo que significa, ¿no? La propia palabra. Entonces, en principio son dos conceptos diferentes. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces la línea del consentimiento libre es muy fina y puede estar muy condicionada, ¿no? Pues por algunos elementos como los que vemos aquí en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, poco tiempo, pocos recursos para poder decidir o para poder pensar si realmente me conviene o no me conviene, quiero o no quiero, presión psicológica por parte de la familia nuclear extensa y de la propia comunidad. Ya si vamos un poquito más allá, engaños. El engaño es un factor, como os explicaré más tarde, que suele estar muy presente en muchos de estos casos. Por supuesto, las amenazas o ya en el extremo, ¿no? Evidentemente, la violencia física, sexual o de cualquier tipo, ¿no? Entonces, muchas veces el problema es distinguir esta línea del consentimiento libre y pleno. Aquí en este mapa, que espero que veáis bien, es un mapa del mundo, veis que está coloreado con distintos tonos de lila, es un mapa sacado de la página de Girls Not Brides, que es una agrupación de asociaciones internacional que lucha sobre todo contra el matrimonio infantil, pero también forzado, y veis que bueno, el matrimonio forzado se da en casi todos los países del mundo, bueno, en todos los continentes, ¿no? Se dan de manera diferente, evidentemente con distintas intensidades, de maneras diferentes, pero vemos que en prácticamente todos los contextos. Y esto también incluye a los países occidentales, puesto que como muchas tradiciones culturales, el matrimonio forzado viaja con las personas y se reproduce también en los contextos, bueno, en la diáspora, ¿no? Y es por eso que hay mucha gente que no sabe que en un país como España, a día de hoy, en el año 2022, se producen matrimonios forzados. Respecto al proceso del matrimonio, ¿no? Bueno, es importante entender un poco cómo funciona este mecanismo, ¿no? Recuerdo que siempre hablamos de las experiencias y los contextos que trabajamos desde Valentas y Acompañadas, ¿no? Porque, por ejemplo, los matrimonios forzados en América Latina es completamente diferente que, por ejemplo, lo que vemos más nosotras, ¿no? Que vienen de países pues, como Gambia, Senegal, Marruecos, India, Pakistán sobre todo. Y bueno, explico un poquito lo que hemos visto desde la experiencia de Valentas, ¿no? ¿Quién acuerda este matrimonio? Bueno, pues generalmente es el padre o la línea patriarcal de la familia, es decir, los tíos, hermanos del padre, los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Son quien hacen tratos con otra línea masculina de otra familia y donde acuerdan pues, bueno, pues este matrimonio,
¿no? Para esta joven y ellos también, porque normalmente a ellos también les hacen, bueno, obligarles, entre comillas, de manera muy diferente. Si esto os interesa, que supongo que sí, ya os explicaré, pero bueno, también son matrimonios concertados para los hombres, ¿no? Pero sobre todo por la parte masculina de las familias. Entonces, evidentemente, en estos casos, la joven que lo sufre, digamos, no tiene ningún poder ni ninguna libertad para decidir. ¿Qué nos encontramos muchas veces? Pues que estas chicas directamente a veces llegan un día a su casa y ahí tienen una fiesta de compromiso montada y ella, pues primera noticia, ¿no? Y bueno, se lo encuentran y no tienen opción a decir que no, ni a poder hablarlo siquiera en muchos de los casos, ¿no? Por supuesto, esta mayoría de acuerdos, porque el proceso del matrimonio viene precedido, ¿no? Primero hay este acuerdo, después está el compromiso, ¿no? Y por último, la celebración del matrimonio, ¿no? La mayoría de estos acuerdos se celebran cuando la chica, sobre todo, es muy, muy joven, a veces incluso, bueno, en los casos de chicas más jóvenes que hemos visto, tienen 13 años, ¿no? Unos 13, 14, 15, 16, hasta los 20 años, ¿no? Un poquito en esta franja, sobre todo. Y bueno, el primero que hacen es concretar, ¿no? El acuerdo con esta otra familia, celebrar este compromiso que en las distintas culturas tiene diferentes ritos, pero que tiene un peso muy importante. Una vez este compromiso está sellado por lo que comento, ¿no? Diferentes ritos en función de la cultura, para ellos esto tiene una validez absoluta, como si este matrimonio ya estuviera concertado, o sea, ¿no? Finalizado, digamos, y tiene muchísimo más valor, por supuesto, que cualquier papel o cualquier ley o cualquier norma que podamos tener nosotros, en este caso, en el contexto de España o de Cataluña, ¿no? ¿Qué pasa? Que evidentemente, antes ya de concretar este compromiso y después del compromiso hasta que se produce el matrimonio en sí, estas chicas, que repito, son chicas muy jóvenes, están sometidas a unas formas de control, de vigilancia y en ocasiones incluso de violencia muy, muy severas, que pueden llegar a ser muy graves, por tal de controlar, ¿no? la pureza de esta chica, ¿no? Esta chica está prometida, por lo tanto tiene que cumplir con unos roles, con unas formas, unos comportamientos, ¿no? en todos los niveles de su vida muy concretos para ser respetada como mujer y ser entregada como una mujer pura. Por la experiencia que tenemos en Valentas, vemos que el honor de las familias, que es un tema que tiene muchísima importancia en estas comunidades, recae directamente sobre el comportamiento de esta chica, ¿no? El hecho de decir, bueno, se comporta como una mujer respetable, viste como una mujer respetable, se casa como una mujer respetable, por lo tanto virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo el honor de la familia recae sobre los hombros de estas chicas. Entonces, como digo, desde que se hace este compromiso hasta que se entrega a esta chica en matrimonio, ¿no? Son sometidas a una vigilancia y a un control, en ocasiones, como digo, bastante fuerte y a violencia, muchas veces muy dura y muy explícita, si estas chicas se rebelan contra esta unión. Entonces, si todo sigue un poco su curso, llegará el momento de la ceremonia propiamente del matrimonio, que evidente también, como el ritual de compromiso, cambia en función de la cultura. Y ahí sí, el matrimonio forzado y consumado. Cuando hablamos de consumar un matrimonio, evidentemente estamos hablando de tener relaciones sexuales con la persona con la que se ha contraído matrimonio, que por supuesto también son forzadas porque estas chicas no quieren casarse, no quieren tener este tipo de relación, por lo tanto hablamos de una violación, ¿no? Ya desde el primer día. Para que os hagáis una idea así un poco general del tema del matrimonio forzado, hay algunos datos, sobre todo a nivel internacional, ¿no? De la OMS y ONU Mujeres, aunque tengo que deciros ya que es un fenómeno muy, muy, muy escondido y que realmente no se sabe la incidencia real de este fenómeno ni en el mundo ni en ningún país en concreto, menos hasta donde nosotras sabemos.
Estos datos, bueno, llegaban hasta 2020, pero para que os hagáis un poco una idea, la Organización Mundial de la Salud decía que se producen aproximadamente 39.000 matrimonios infantiles cada día a nivel mundial, y que entre 2011 y 2020 se calcula que se casaron forzadamente unos 140 millones de niñas. Que actualmente más de 750 millones de mujeres en todo el mundo han contraído matrimonio antes de cumplir 18 años, por lo tanto hablamos de matrimonio infantil, y que de estos 250 millones lo han hecho antes de los 15 años, con todas las consecuencias que puede traer esto a nivel de su salud física, mental y su proyecto de vida. Force Marriage Unit es una unidad policial que se creó en Inglaterra en el año 2005 y es una unidad policial, como digo, especializada en intervenir en casos de matrimonio forzado. Para que nos hagamos una idea, porque estos son datos a nivel europeo, intervienen en una media de 1.200 casos anuales desde entonces solamente en territorio británico. Como veis, estos datos, que son escalofriantes, hablan solamente de matrimonio infantil, es decir, de mujeres o de niñas, en este caso, que se han casado por debajo de los 18 años. Por encima no sabemos. Bueno, hay esta página de la unidad de Force Marriage Unit que, como digo, trabajan en Reino Unido. Tienen aquí en la página web, pues he puesto el enlace por si queréis también mirarlo, porque tienen muchísima información sobre los matrimonios forzados y también recomendaciones para distintos tipos de profesionales que puedan estar trabajando en contacto con las chicas con las que puedan llegar a sufrir este tipo de prácticas, ¿no? Por si os interesa conocer un poquito más. Pero como decía, no existen datos relativos al número de casos a nivel europeo ni tampoco de ningún país en concreto en Europa, porque es una violencia muy, muy escondida y además apenas se denuncia, porque pensemos que si para una mujer víctima de violencia machista en general ya sabemos que es muy difícil denunciar y que son delitos con una cifra negra muy alta, en el caso de los matrimonios forzados es todavía más, porque pensemos que estas chicas en caso de denunciar tendrían que denunciar a sus padres. Entonces esto, por lo menos desde la experiencia perdón, de Valentas y Acompañadas, pasa en un porcentaje muy, muy pequeño de los casos, y de este porcentaje la mayoría es porque el cuerpo policial, en este caso Mossos d'Esquadra, denuncia de oficio, y son los casos evidentemente pues con más nivel de violencia, etcétera, ¿no? Es decir, ellas no quieren denunciar y es por eso que es muy difícil contabilizar pues, el porcentaje o la incidencia de este fenómeno, de esta tradición en nuestro país y en Europa. En cuanto al marco legal, bueno, voy a hacer un repaso un poquito por encima, pero bueno, a nivel internacional tenemos las diferentes convenciones de Naciones Unidas que protegen y que amplían cada vez más los derechos de la mujer como derechos humanos, ¿no? Y a nivel, bueno, el último hito en este sentido es la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, en el cual el hito número 5 es el de bueno, la igualdad de género. Y especialmente el 5.3 habla por primera vez en concreto de la eliminación de las prácticas nocivas, como pueden ser la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Esto también es interesante porque, bueno, luego también podemos hablar, ya os explicaré un poquito más de esto, porque es importante destacar que es una práctica cultural patriarcal, por ejemplo, como la mutilación genital femenina, que en algunos contextos, además, en el subsahariano concretamente, están muy vinculados, pero no, en otros contextos no. Por lo tanto, cada contexto tiene evidentemente su funcionamiento y su razón, ¿no? A nivel europeo, evidentemente el Consejo de Europa hizo bueno, el convenio de Estambul, ¿no? del 2011. Bueno, como sabéis, en 2009 Mossos d'Esquadra fue el primer cuerpo policial en abrir un protocolo, un procedimiento de prevención y de atención policial específico para las víctimas de matrimonio forzado, así como en 2014 que se aprobó también un protocolo, pero esta vez para la demarcación de Girona y ya un poquito más amplio a nivel también de atención social, jurídica, etc. Por último, en marzo de 2020 se presentó el protocolo general para toda Cataluña para la atención, la prevención y el abordaje del matrimonio forzado en nuestro contexto. Lamentablemente, a raíz de una noticia que hubo en mayo-junio, si no recuerdo mal, este año, del asesinato de estas dos chicas de Terrassa,
parece que la Generalitat también se ha comprometido a ampliar y a mejorar todo el tema de la atención y recursos que se destinarán para el abordaje, ¿no? de los matrimonios forzados en Cataluña. Esperemos que por lo menos esta tragedia haya servido pues, para poner el foco, ¿no? y la importancia encima de este fenómeno que es la que tiene, ¿no? Aquí un poquito lo que os he comentado antes de la Agenda 2030, ¿no? el hito número 5 y el 5.3, que dice literalmente pues, eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Bueno, entramos ya un poquito más en materia, ¿no? De las características del entorno de estas comunidades, de estas chicas que al final acaban practicando el matrimonio forzado. Bueno, para empezar, son comunidades que pueden llegar a ser muy cerradas, que tienen muchas veces mucha necesidad de proteger su identidad, ¿no? Su identidad cultural, y esto, según nos dicen muchas de las chicas, ¿no? y nuestras referentes, que ya os explicaré también quiénes son, pasa mucho que las comunidades son más exigentes, más estrictas en contextos de fuera, ¿no? en la diáspora, en otros países, que en el propio país de origen, ¿no? Y esto imaginamos que responde pues, a eso, a la necesidad de proteger a sus familias y a sus hijas, ¿no? de la influencia de la cultura occidental, en este caso. Entonces, otra de las características suele ser pues, bueno, necesidades económicas extremas, el sistema económico familiar. Muchas veces bueno, los hijos a nivel económico son una carga para familias que tienen pues, necesidades económicas muy importantes. Entonces, el casar a una hija supone liberarse un poco de esta carga económica, ya que ella en ese momento pasará a depender de su marido y de la familia del marido y no de ellos, ¿no? de los progenitores. Otras de las características también pues, son evidentemente estos procesos migratorios que favorecen este tipo de acuerdos entre familiares para casar pues, muchas veces a una chica que está aquí con un chico que está allá o a la inversa, ¿no? Para favorecer o para facilitar todo este proceso de conseguir documentación en un país europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos también muchas veces en Valentas y Acompañadas que el hecho de que una chica tenga nacionalidad la hace ganar puntos, ¿no? Ser más valorada en este sentido como posible mujer para casar, ¿no? Es verdad que las familias que reproducen esta práctica, que no son ni por supuesto ni mucho menos todas, es porque es una práctica que está muy arraigada a nivel familiar y o comunitario. Es decir, las chicas que son obligadas a casarse muy probablemente son hijas de mujeres que en su día fueron obligadas a casarse y muy probablemente todas las hijas de este matrimonio, de esta familia, serán también obligadas a casarse o por lo menos se intentará. Sí que es verdad que si estas chicas se educan en una familia que ya tiene un cierto entorno de violencia, ¿no? de dinámicas de violencia dentro de la familia, tanto física como psicológica o sexual, serán, digamos, menos sensibles también, o pueden ser menos sensibles a lo que representa obligar a su hija a pasar, en este caso, por un matrimonio forzado, ¿no? Igual que también todo el tema de la tradición y del proteger, ¿no? Como decía, esta pureza de estas chicas mediante los límites, el control exagerado, las dificultades para estudiar o para trabajar o, en definitiva, para ser autónomas y decidir de qué manera quieren vivir ellas su vida. Bastante conectado con lo que explicaba ahora están las razones que causan este matrimonio, ¿no? En primer lugar, ya hemos hablado de esto, que es el tema del honor familiar, es muy importante. Muchas veces también la presión social y comunitaria. Nos hemos encontrado con casos en que los padres de las chicas no es que quieran especialmente casar a sus hijas de esta manera, pero sí que se ven estirados, muy presionados por la comunidad de origen, si la chica ya tiene una cierta edad, si tiene, en fin, ¿no? Bueno, ¿cuándo vas a casar a tu hija? Porque ya está en edad. Muchas veces soportar esta presión de la comunidad para los padres es muy difícil. Por otra parte, otra de las razones, más allá también de lo que he comentado antes, del tema de la regularización de la situación administrativa, ¿no? de los papeles, de las migraciones, etcétera, y de la supervivencia económica,
tiene que ver también con un refuerzo de los vínculos familiares, ¿no? Muchas veces nosotras hemos visto mucho que esta mayoría de matrimonios se producen entre personas de la misma familia, muchas veces con primos hermanos. Entonces es una manera de preservar tanto la identidad, la cultura, la casta en las culturas en las que las tienen, como el propio patrimonio familiar. Por ejemplo, vemos mucho, ¿no?, que estas chicas se tienen que casar con alguien de su origen y de su mismo nivel social. Por tanto, no es simplemente que no sea una persona occidental, sino que muchas veces tienen que tener unas características muy determinadas. Por supuesto, la perpetuación de las tradiciones y de la cultura, las creencias y prácticas patriarcales. Esto para nosotras es muy importante de remarcar. El matrimonio forzado no se puede vincular en concreto a ninguna religión, a ningún país, a ninguna etnia. Sí que es verdad que hay regiones en las que por predominio o por tradición cultural se practican mucho más, pero dentro de esta región habrá familias que lo practiquen y familias que no. ¿Qué queremos decir con esto? Que no queremos estigmatizar ningún país de origen, ninguna familia incluso y ninguna religión. ¿Vale? Y también, como vemos aquí, que estos los he dejado para los últimos, vemos el tráfico de seres humanos. Como decimos, desde la experiencia de valentas y acompañadas, esto es el menor de los casos, el menor porcentaje. Alguno hemos tenido cuando vemos así un proceso diferente, enseguida contactamos con entidades especializadas en temas de tráfico. Pero ya como digo, es una minoría, la mayor parte de esto queda dentro de la propia familia y de la comunidad de origen. Y hay otra que pone huida de la familia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando las chicas están sometidas a un control muy fuerte o incluso a violencia por parte de las familias, interpretan que el matrimonio es la salida, ¿no?, la liberación de todo este sistema de control y de violencia en muchos casos. Pero bueno, evidentemente esto no acostumbra a ser así. En cuanto a las consecuencias del matrimonio forzado, evidentemente tienen muchísimas consecuencias en la salud física, emocional, psicológica y sexual. Dependerá mucho, evidentemente, de si el matrimonio se ha llegado a producir o si se ha podido parar antes, de si ha habido una violencia muy explícita o no, pero de todas formas siempre tiene consecuencias muy importantes para las chicas y las mujeres que pasan por esta experiencia. Por supuesto, el abandono del itinerario formativo y profesional en muchos de los casos, ¿no?, tal y como decía el título de este webinar que tenemos hoy, ¿no?, las chicas que no vuelven a la escuela. Pasa mucho en el momento en que se casan, es el marido quien decide si esta mujer puede seguir estudiando o no puede seguir estudiando. En muchos casos son las propias familias las que ven que su hija está estudiando, que se está formando demasiado, que tal vez tiene unas aspiraciones de vida que no concuerdan con la idea que ellos tienen o de lo que ellos consideran bueno para ellas, y por lo tanto pasa esto de que en las vacaciones de verano se van de viaje al país de origen y ya no vuelven. Muchas de estas chicas acabarán casadas en su país de origen y, por desgracia, muy probablemente sin opciones de salir, porque evidentemente las leyes y las costumbres y no las protegen como sí que las podemos proteger en un contexto como el nuestro, afortunadamente. Por supuesto, la redefinición de la propia identidad, porque decir que no a un matrimonio forzado significa romper los vínculos absolutamente con la familia nuclear, con la familia extensa y con la propia comunidad. Esto que ya sería durísimo para cualquier persona, ¿no? Hay que ponerlo en la piel de una chica que tiene entre 16 y 20 años, ¿no? Mujeres muy, muy jóvenes que muchas veces dependen, evidentemente, a nivel emocional muchísimo de su familia y de su comunidad, y por lo tanto es un proceso durísimo que les cuesta mucho y que afortunadamente en muchos casos se puede reconstruir, pero para ello tendrán que pasar años y tendrán que pasar un proceso de recuperación muy importante, ¿no? También, evidentemente, supone la pérdida de todos los tipos de recursos, porque la vivienda, recursos económicos, en fin, todas estas cosas que evidentemente a estas edades es la familia quien lo provee, ¿no? Y de un día para el otro se encuentran sin nada, ¿no?, absolutamente solas y en una situación muy complicada. En ocasiones también la consecuencia es la pérdida de la documentación. El tema de la documentación es un tema central. Nos estamos dando cuenta de que es una arma
bueno, para utilizar en contra de ellas, ¿no? Para exacerbar el miedo. Si te separas de mí, perderás los papeles. Si no accedes a este matrimonio, en el caso del padre, no te renuevo el NIE, porque en este caso depende de mí, que soy tu padre, ¿no? Todo este tipo de amenazas, evidentemente, son una fuente de presión muy fuerte y muchas veces acaban sucediendo. Y, por supuesto, entender que el matrimonio forzado, muchas veces desde antes, pero sobre todo a partir de, es la puerta de entrada a muchas otras formas de violencia machista, de violencia contra las mujeres, ¿no? Violencia sexual, violencia económica y de muchos otros tipos en función de la persona con la que les haya tocado compartir. Por otra parte, sobre el proceso de recuperación, que a nosotras particularmente pues nos gusta más hablar de esto. Para empezar, desde Valentas y Acompañadas lo que intentamos es ofrecer una atención integral que permita una recuperación en todos los aspectos de la vida de estas chicas. Acostumbramos a hacer un plan de trabajo donde fijamos unos objetivos a corto, medio y largo plazo en la área formativa para que puedan reprender sus estudios, el área laboral, el área de vivienda, ¿no? Si ellas no tienen recursos, desde Valentas tenemos unos pisos en que acogemos a las chicas que realmente no tienen ninguna otra opción, atención psicológica, por supuesto, todo el tema de salud, en fin, intentamos construir de cero un nuevo proyecto de vida para estas chicas, evidentemente siempre basado en lo que ellas eligen, que esto es muy bonito porque muchas veces cuando nos sentamos con ellas después de conocer su historia y preguntas, bueno, pero tú, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Y es que muchas veces no saben ni qué responder porque muchas de ellas es la primera vez que alguien les pregunta, pero tú, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿No? Y desde esa libertad y ver cómo en un periodo de tiempo que puede ser relativamente largo, pero ellas resurgen de sus cenizas, es la mejor parte de nuestro trabajo y por lo que merece la pena luchar todos los días. Pero bueno, como decía, pues eso, ¿no? También les damos acceso a ayudas económicas en el caso de que podamos, a tejer nuevas relaciones sociales y las ayudamos, si es posible, a reconstruir los vínculos afectivos. Como decimos, si es posible, porque hay casos en los que no lo es, también con los temas administrativos jurídicos, ¿no? La tramitación de documentación, etc. En cuanto a los factores de riesgo o los factores de protección, que bueno, es una cosa contraria a la otra, ¿no? Pues bueno, siempre decimos que la escasa red de apoyo social, sobre todo fuera, dentro y fuera de la familia y la comunidad de origen, la violencia, las dinámicas de violencia familiar o de negligencia en este mismo contexto, antecedentes de matrimonio forzado dentro de la familia, opresiones familiares y exigencias comportamentales desde que estas chicas son niñas, prácticamente desde que son muy, muy jóvenes. El control excesivo a todos los niveles, de con quién se puede relacionar, con quién no, cómo se debe vestir, cómo no, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no, etcétera, ¿no? Y esta falta de libertad absoluta, la situación administrativa irregular o incluso problemas de salud mental son, bajo la experiencia de nuestra entidad, factores que aumentan el riesgo de que estas niñas efectivamente puedan ser víctimas de un matrimonio forzado. Al contrario, los factores de protección, pues evidentemente tener el apoyo de algún miembro de la familia. Muchas veces vemos que hay tías, hermanas, abuelas incluso, que que intentan convencer a los padres o a la parte de la familia pues para que esta práctica no se produzca. O incluso de los propios progenitores, ¿no? Esto evidentemente es un factor de protección importantísimo, que sean capaces de sobreponerse a la presión comunitaria para proteger a su hija, ¿no? Evidentemente, si esta chica tiene conocimiento tanto de la cultura, en el contexto donde está, ¿no? En este caso Cataluña, ¿no? De los recursos sociales que hay, de las asociaciones, de cuáles son sus derechos, evidentemente es un factor de protección muy importante. Como también lo es la capacidad para decir no. Esto que parece una obviedad, muchas veces nos hemos encontrado con chicas en que después de, yo que sé, un año de que se ha producido el compromiso y que se va a producir efectivamente el matrimonio, dicen, es que yo no quiero, pero yo no les he dicho nunca a mis padres que no quiero. Entonces, claro, es decir, bueno, es que si tú no has dicho de entrada que no, pues a lo mejor hubieran podido cambiar muchas cosas, ¿no? O no, pero a veces
muchas veces pasa esto, ¿no? Se ven tan chiquititas y tan incapaces de contradecir a la familia, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con esto. Otro factor de protección muy, muy importante es el tema de la voluntad de seguir estudiando, ¿no? Los estudios tienen una fuerza tremenda. Para ellas muchas veces es bueno, la vía de escape, ¿no? El seguro que les va a dar opciones de poder hacer lo que ellas quieran en la vida, de poder ser autónomas e independientes. Es algo que nosotras siempre bueno, ¿no? Apostamos mucho por eso, ¿no? Tienes que estudiar porque, bueno, porque es verdad, para ellas es un seguro. Y muchas veces también nos ha pasado que hemos conseguido neutralizar el riesgo, nosotras lo llamamos así, que no es otra cosa que posponer, porque entendemos que en unas familias que son muy tradicionales el tema del matrimonio es algo inevitable, es decir, que en un momento u otro pasará, pero evidentemente no es lo mismo que pase con 14 que con 16 o con 16 que con 18, es decir, si conseguimos que los padres acepten que esta niña siga estudiando un par de años más, ganamos 2 años y con todo lo que esto conlleva. Y por supuesto, también lo es la respuesta inmediata delante del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos hemos encontrado casos en que una chica escucha, porque ya vamos a empezar a buscarte marido. Bueno, a lo mejor desde que esto lo oye hasta el compromiso pasa un año. Si ella nos lo dice en ese mismo momento, por decirlo así, tenemos un año de margen, ¿no? Entonces se puede planificar todo y se puede trabajar todo mucho mejor que si nos lo dicen, como también nos ha pasado, con 2 días de antelación al viaje, decir, bueno, me han comprometido, me van a casar este domingo, necesito salir de casa ya y esto es un viernes por la tarde, que esto también nos ha pasado, ¿no? Entonces, evidentemente, esto nos deja mucho menos margen de actuación, aunque bueno, lo hacemos igual. Entonces, bueno, hablando un poquito de la asociación, os contaré, como hemos dicho, que es una entidad chiquitita. De hecho, está formada por la junta directiva, que son cargos voluntarios, pero que ejercen pues, la función de órgano de gobierno de la entidad. También, bueno, el equipo técnico, que ahora mismo somos 5, 2 técnicos que se ocupan más de la parte administrativa, económica, y 3 técnicas que hacemos más intervención social. Y por último, y no menos importante, las referentes, que ahora mismo son 5, que son voluntarias, pero que son chicas que en su día pasaron por una amenaza de matrimonio forzado o por un matrimonio forzado en sí, que consiguieron salirse en aquel momento solas porque no había ningún tipo de entidad social que les diera soporte en este aspecto. Consiguieron salir de ahí y hoy en día colaboran con nosotras de manera súper importante, bueno, acompañando a las chicas a nivel emocional, pues que ahora mismo están pasando pues, por esta experiencia, ¿no? Y nos ayudan muchísimo también a entender cómo funcionan las diferentes culturas, los diferentes rituales, por supuesto también en tema de lenguas, que muchas veces las chicas evidentemente no hablan nada de catalán ni de castellano, entonces nos ayudan muchísimo y son una figura muy, muy clave, muy importante para nuestra entidad. Y esto que veis en pantalla son un poquito pues, nuestras líneas de trabajo, ¿no? Por una parte tenemos la detección y la prevención de matrimonio forzado, la que es la línea central y más importante, que es el tema de intervención y acompañamiento de chicas, de mujeres en este caso, y por último, pues la sensibilización o la comunicación, pues que también tiene, por supuesto, su importancia, que es, por ejemplo, pues lo que estamos haciendo hoy aquí con vosotras. Entonces, esto para nosotros, para Valentas y Acompañadas, es lo más importante, que es el trabajo en red, el trabajo coordinado y en red. Como hemos dicho, Valentas y Acompañadas es una entidad muy chiquitita que por supuesto no tiene ni todos los recursos ni económicos, ni humanos, ni de ningún tipo suficientes como para poder procurar todo lo que estas chicas necesitan cuando están en este proceso, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es trabajar codo con diferentes entidades, agentes sociales que juntamente con Valentas y Acompañadas pues acompañamos a esta chica a que pueda conseguir todos los recursos de todos los tipos que sean necesarios. Por ejemplo, subdelegación del gobierno con todo el tema administrativo, de documentación, etcétera. Universidad de Girona u otros centros educativos y formativos a nivel formativo, pues bueno, con diferentes cursos, becas, en fin, apoyo imprescindible para que estas chicas puedan continuar sus estudios. Con el tema de vivienda, como he comentado, Valentas y Acompañadas tiene 2 pisos en que podemos tener estas chicas
pero estos pisos son cedidos por la Generalitat de Catalunya, por el Departament d'Habitatge. Por lo tanto, también es una colaboración pública. Centros de salud, otras entidades del tercer sector, SIADS y SIES, ¿no? Que son los recursos para víctimas de violencia que son públicos, a los que también pueden acceder, y por supuesto pues, servicios sociales, Mossos d'Esquadra o policía local, entre otras. Sin este tipo de trabajo a todos los niveles, local, provincial, estatal y autonómico, sería imposible poder procurarles a estas chicas todo lo que necesitan en un momento tan difícil de su vida. Y bueno, ahora os explicaré un poquito nuestro proyecto de prevención, que es bastante nuevo desde el año pasado, que hicimos una prueba piloto, y consiste en unos talleres que se imparten en institutos, en educación secundaria, como prevención de la violencia machista en general. Y dentro de esto, pues evidentemente también hablamos del matrimonio forzado, que es lo que nos interesa. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, con el objetivo de prevenir efectivamente la violencia machista en general y específicamente el matrimonio forzado. ¿Cómo? Pues facilitando que muchas de estas adolescentes que ahora están estudiando en la ESO y que algunas de ellas podría ser que se encontraran en una situación como esta, como mínimo nos conozcan, sepan detectar estas situaciones y si se encuentran en un caso así puedan acudir a nosotras y las podamos ayudar. ¿Cómo hacemos la detección? Bueno, empezamos por un diagnóstico del contexto social y familiar cuando tenemos acceso a esta información. Valoramos los indicadores de riesgo que son propios, que se han construido desde Valentas y Acompañadas para cada caso en función del relato de estas chicas. Y luego, evidentemente, se crea una comisión de seguimiento de intervención de cada uno de los casos con una de las técnicas de Valentas y Acompañadas y los diferentes agentes que estén implicados en cada caso, como he comentado antes, trabajando siempre en red. Muchas veces nos preguntan también cómo nos llegan las chicas a Valentas y Acompañadas, ¿no? Bueno, pues generalmente lo más habitual es que nos lleguen por otros agentes del territorio, que sobre todo son servicios sociales, Mossos d'Esquadra, centros educativos, muchísimo. Lo que pasa es que estas muchas veces son menores de edad y luego explicaré que esto es muy importante. Desde los SIES y los SIADS, estos centros públicos, ¿no?, de atención a las mujeres o a víctimas de violencia que se encuentran con que un caso de maltrato tiene detrás temas de matrimonio forzado, otras entidades del tercer sector o también centros sanitarios. Por otra parte, también hay otras vías que son, por ejemplo, las referentes, que son originarias de sus comunidades diferentes, ¿no?, y que pueden ir detectando casos concretos o porque se lo cuentan las chicas porque les tienen confianza. Algunas de ellas se acercan a nosotras por iniciativa propia, porque han visitado nuestra página web o porque alguien les ha hablado de nosotras o a través de otras jóvenes que nos conocen por lo que sea. E incluso alguna vez hemos tenido alguna derivación o algún aviso por parte de ciudadanos de a pie que han conocido algún caso y lo han compartido con nosotras. Bueno, esto que os comentaba antes de que sean menores o mayores de edad es súper importante porque de hecho Valentas y Acompañadas intervenir, solamente podemos intervenir cuando estas chicas son mayores de edad, porque cuando son menores de edad el circuito es el circuito de protección del menor y por lo tanto aquí nuestro rol es prácticamente asesorar a los profesionales que están alrededor de esta menor de edad, tal vez procurarle el apoyo de una referente para que ella tenga esta figura, ¿no?, de confianza, pero al final es Dgaia, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y los cuerpos de seguridad y Fiscalía de Protección de Menores quien se encargarán de estos casos en el caso de que sean de máxima gravedad y necesiten de esta intervención. Si no, lo que intentamos es trabajar con servicios sociales, como digo, asesorando, con el centro educativo, etcétera, para intentar hacer lo que os comentaba antes, ¿no?, neutralizar un caso de riesgo, que es con la excusa de los estudios o de así, conseguir posponer este momento del matrimonio
para ver si conseguimos que en el momento en que se presente o que desaparezca, que esto alguna vez ha pasado, pero en la mayoría de casos lo que pasa es que se pospone, a que esta chica sea mayor de edad, porque entonces evidentemente la situación es radicalmente diferente y ella gana esta opción, ¿no? Esta voluntad propia del que puede decir y del que no. Pensemos también que en muchos de estos casos estas niñas están cuidadas y atendidas y queridas en su familia, es decir, no han tenido ningún problema hasta que se presenta el momento del matrimonio, ¿no? Entonces, si conseguimos que una menor esté segura en su casa, esté protegida y hacer un seguimiento y que este momento del matrimonio se posponga, nosotros intentamos o creemos que lo mejor no es arrancar a esta menor de su núcleo familiar, ¿no? A no ser, evidentemente, que haya dinámicas de violencia o un riesgo inminente, en cuyo caso es inevitable, ¿no? Cuando es mayor de edad, evidentemente, ella, bueno, dependiendo del tiempo que tengamos, podemos planificar la salida del hogar de una manera o de otra, porque lamentablemente todas tienen que salir, por lo menos en un primer momento. Y a partir de aquí lo que hacemos, bueno, evidentemente como veis aquí en pantalla, si es un caso de emergencia, la primera prioridad es neutralizar el riesgo y garantizar su protección y su seguridad. Si podemos hacerlo de manera más pausada, bueno, vamos programando los pasitos. Cuando esta chica ya sale de su casa, lo que hacemos es, como decía antes, pues una entrevista de acogida y un poquito lo que os contaba anteriormente, ¿no? Construir este plan de trabajo que iremos trabajando conjuntamente en todas las áreas de la vida de estas chicas hasta que ellas estén preparadas y capacitadas y se sientan fuertes y libres para ya volar solas y conseguir pues, este proyecto de vida, ¿no? que por culpa de esta práctica tan dañina se les intenta arrebatar. Y por último, el último al pie, bueno, lo que contábamos, ¿no? La sensibilización, algunos actos de sensibilización, las redes sociales, la página web, si queréis echarle un vistazo, que es muy chula y tiene mucha información, y bueno, aparición en los medios, etc. Y aquí os presento esta diapositiva que es, bueno, un iceberg, como veis, ¿no? de lo que provoca, de las consecuencias de las chicas que han pasado por un matrimonio forzado, ¿no? Como en todas las violencias machistas, también lo que se ve es una parte muy pequeñita de todos los problemas y de todo lo que pueden experimentar y sufrir estas chicas como víctimas de matrimonio forzado, ¿no? Yo no soy psicóloga, soy educadora social, entonces tampoco puedo hablaros muy concretamente de todos estos problemas, pero sí decir que efectivamente el matrimonio forzado esconde mucho más de lo que podemos llegar a pensar o a percibir cuando escuchamos la historia de una chica, ¿no? Para terminar, os he puesto aquí unos casos. Estos casos son reales, son de Valentas, evidentemente anónimos, ¿no? sin el nombre, pero os los voy a leer, ¿no? Para que os hagáis una idea. La primera dice: yo tenía 20 años cuando viajé con mis padres a Pakistán para una boda familiar. Cuando llegué allí descubrí que era yo quien me casaba. No quería, pero mi madre me dijo que tenía muchos problemas de salud y que si no me casaba se pondría más enferma todavía. Después de días diciendo que no, finalmente me rendí y me sometí a la voluntad de mi familia. Cuando regresé aquí, intenté olvidar todo lo que había pasado y continuar con mi vida, pero mi familia me siguió presionando para que reagrupara a mi marido y viniera a vivir conmigo. Bueno, y otra de las chicas que comentaba también, ya tenía 18 años y estaba a punto de acabar mis estudios de bachillerato. Tenía la intención de continuar estudiando en la universidad, cuando un día me di cuenta de que mi padre había previsto enviarme a Gambia para casarme con mi primo mayor. Yo me negué y mi madre también, pero mi padre quería que se respetara su autoridad. Cuanto más me rebelaba, más me pegaba y me maltrataba. Mi madre tenía demasiado miedo de ir en contra suyo y acabó aceptándolo. Me quitaron el teléfono y la documentación y me encerraron en casa. Es decir, aquí, como veis, hay varios elementos, ¿no? La sumisión de las madres, que la palabra de las mujeres no cuenta para nada, la necesidad de imponer la ley del padre, ¿no? El patriarcado en su más pura esencia, el tema del maltrato, de la violencia, de la presión,
del chantaje emocional, ¿no? Esto de que tengo problemas de salud y si no te casas, si no me haces caso, voy a empeorar, ¿no? El engaño, todas estas cosas son cosas que se producen en la mayoría de los casos y que vemos muy a menudo y que dan una idea de cómo funciona este mecanismo para poder conseguir este consentimiento, ¿no? Que muchas veces después dicen, no, si es que mi hija aceptó este matrimonio. Bueno, ¿no? Siempre el debate este del consentimiento libre. Bueno, en fin, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado y, por supuesto, estaré encantada de responder a todas vuestras preguntas o reflexiones que queráis hacer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Nuria. Ha sido espectacular. Yo creo que además lo has explicado de una manera tan ordenada y con todos los elementos que muchas personas deben estar intentando digerir toda la información y todos los matices, porque esto es muy importante decirlo, ¿no? Todos los matices, porque tú mismo lo has dicho, pero además lo has mostrado. Es aquí no estamos estigmatizando ningún país, ninguna religión, ningún grupo, ninguna comunidad, pero este es un fenómeno innegable. Sucede en todo el mundo, por lo tanto, sería ridículo que dijéramos que aquí no ocurre. Y, por supuesto, estamos hablando de los derechos de las mujeres y de las niñas. No estamos hablando de los derechos de los chicos, aunque ellos también sean objeto de matrimonios muchas veces forzados, sin duda concertados, pero muchas veces también forzados, ¿no? Entonces, bueno, tengo recogidas algunas preguntas que han ido dejando algunas de nuestras asistentes. Y bueno, aparte de agradecerte nuevamente, porque creo que además tu presentación es que es tan clara y lo has explicado también, que es muy difícil añadir nada más, pero claro, se suscitan, ¿no? Sí, suscitan toda una serie de preguntas. Mira, en estos momentos tengo 8 preguntas. No te las voy a lanzar todas de golpe. Vamos a empezar por unas tal vez más informativas y yo creo que más fáciles de contestar. Y después, si te parece, vamos a intentar hacer algunas más teóricas o que nos permitan también orientarnos como feministas, como personas progresistas ante este fenómeno y qué se puede esperar de nuestra contribución a erradicarlo, sobre todo a sensibilizar, que es una parte también muy importante de lo que hacéis, ¿no? Bueno, mira, tenemos 3 preguntas que te las lanzo las 3 seguidas porque son preguntas muy concretas y muy prácticas, ¿no? La primera es si vosotras, si hay un mapa o una lista de organizaciones o asociaciones o servicios, no lo sé, como valentas y acompañadas, que lo estamos diciendo en catalán todo el rato. Sé que nos está escuchando gente del resto de España, pero también de Latinoamérica, otros países de Europa, es valientes y acompañadas, se parece mucho, ¿eh? Bueno, si hay otras organizaciones o tenéis sedes en otros territorios, es decir, si alguien se encuentra, no sé, en Tarragona o en Lérida o, bueno, Barcelona, por supuesto, o en cualquier otro lugar del Estado, ¿a dónde puede acudir? ¿Hay asociaciones parecidas? Bueno, alguna información sobre esta cuestión. Una. Otra tiene que ver con esto que nos pedís, ¿no? O sea, ¿tú qué puedes hacer? Bueno, pues sí, queremos hacer, pero muchas veces no sabemos cómo hacer para no empeorar las cosas, ¿no? Una compañera nos presenta este dilema, ¿no? Bueno, yo conozco un caso. ¿Qué hago para no enfrentar a la chica con su familia? Porque es cierto, más allá de las relaciones de poder patriarcal innegables, por supuesto, está también la cuestión de los afectos de muchos padres que incluso piensan que están haciendo lo mejor, incluso utilizando herramientas de coacción, pero que piensan que están haciendo lo mejor y que Absolutamente. los que están locos son el resto, ¿no? Entonces, los que no velan por el futuro de sus hijas son el resto, el que piensan que pueden espabilarse solas en esta vida y escoger una vida libre y autónoma, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar para no enfrentar a las chicas a sus familias y para no desprotegerlas con la intervención que a lo mejor vamos a hacer, pero no sabemos cómo enfocarlo, ¿no? Y una tercera pregunta también muy concreta, pero a lo mejor no tan fácil de responder, teniendo en cuenta que hay chicos que también están afectados por matrimonios forzados. Claro, los chicos no acuden a pedir auxilio, ¿no? O sí, ¿qué ocurre? Es decir, aunque también estén afectados, estamos hablando de matrimonio forzado y también de ese continuo
extraño, ¿no?, entre la concertación, pero también la coacción para que se produzca, y el forzado realmente con violencia física, amenaza, etcétera. Es decir, de forma más evidente, ¿no? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo les afecta? ¿Ha acudido algún chico a vuestro servicio? Si te parece, empezaríamos por esta ronda de estas 3 preguntas que ya tienen tela todas ellas. Gracias, Nuria. Perfecto, pues bueno, muchas gracias a la gente que hace las preguntas, porque si no, escucharse solo una misma es muy aburrido. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, organizaciones o asociaciones en el territorio español, que al final es un poco lo que conocemos más nosotras, ¿no? Sí que es verdad que asociaciones que trabajen exclusivamente con el matrimonio forzado, hasta donde nosotras sabemos, solo valentas y acompañadas en territorio nacional. Exclusivamente. Sí que hay otras organizaciones, evidentemente, que atienden a mujeres desde, bueno, lo que decíamos, ¿no?, servicios públicos como SIADS, como SIES, como muchas otras entidades feministas o de apoyo a mujeres que son víctimas de diferentes tipos de violencia machista, que se encuentran con víctimas de matrimonio forzado y evidentemente las atienden. Evidentemente les dan apoyo, etcétera. Es decir, si hay alguna persona que nos esté escuchando hoy o que conozca y que no sepa dónde dirigirse, bueno, nosotras evidentemente en el territorio catalán trabajamos en todo el territorio. Y además, bueno, y si es en una asociación estatal, o sea, es decir, nosotras siempre desde la distancia, evidentemente, si tenemos un caso, me lo invento, en Segovia, pues evidentemente no podemos hacer lo mismo que si está en Cataluña, eso está claro, pero sí que podemos asesorar a la persona, sí que podemos asesorar a la entidad que esté trabajando con ella en el tema concretísimo de cómo funciona el matrimonio forzado, porque evidentemente en este país, afortunadamente, hay muchísimas entidades que trabajan muy bien con víctimas de violencia y con mujeres y que estoy segurísima de que les pueden dar un apoyo excelente. Esto en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, ¿qué podemos hacer? Esta es una muy buena pregunta. Claro, evidentemente es muy diferente lo que se puede hacer si se pregunta desde el punto de vista de un profesional de lo educativo, de lo social o de la salud, o desde el punto de vista de ciudadano de a pie, ¿no?, que podemos conocer un caso. Me voy a poner en este último supuesto, ¿no?, del ciudadano de a pie. Lo que es más importante, yo creo, en esta pregunta es lo que no hay que hacer. Entonces, lo que no hay que hacer es obligar, por supuesto, a esta chica a ir a la policía a denunciar, de alguna manera presionar. Esta chica ya tiene bastante presión en su entorno y en su casa, como para que lo que reciba de fuera sea otra presión. En todo caso, lo que tenemos que ser es un apoyo absoluto para que nos pueda contar lo que le está pasando, para que pueda hablar con nosotras, para que podamos decir, ¿qué necesitas?, ¿no? Te acompaño a servicios sociales, te acompaño a tal, que le expliquen, por ejemplo, que no hace falta denunciar, porque es lo que ellas muchas piensan, ¿no? Es que si voy a tener que denunciar a mis padres. No. Te pueden ayudar sin necesidad de denunciar, pero sobre todo, lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es ir directamente a la familia a decirme, señores, yo sé que ustedes están intentando casar a su hija y eso aquí está prohibido o esto aquí no se puede hacer, porque lo que estamos haciendo es posiblemente poniendo en un riesgo ahora sí muy elevado a esta chica dentro de su núcleo familiar. Entonces, esto es sobre todo lo que no hay que hacer. Yo diría que como ciudadano es escuchar, apoyar, acompañar en la medida de lo posible. Y por supuesto, si tenemos dudas, contactar con entidades especializadas o con profesionales en el tema que puedan orientarnos un poco en qué hago o qué dejo de hacer. Y en cuanto a la tercera pregunta, esta me encanta. La de los hombres que son víctimas de matrimonio forzado, que los hay, pero claro, es que no tiene nada que ver. Entonces, sí que es verdad que los pueden obligar a casarse, sí que es verdad que ellos pues tampoco quieren, porque tampoco conocen a esta persona o lo que sea, y se ven obligados por lo mismo, ¿no?, por no desobedecer, por complacer a la familia, etcétera, etcétera. Pero el tema es que en muchas de estas culturas ellos pueden estar obligados a casarse con la primera mujer, pero luego podrán elegir a la segunda y a la tercera, cosa que ellas esto no tienen ninguna opción. Tampoco nadie les va a decir si pueden seguir estudiando o no, si pueden seguir trabajando o no. Tampoco van a tener que cargar con la educación y la crianza de todos los hijos que vengan, ni tampoco nadie le va a decir si le obliga o no le obliga a tener hijos, porque va a ser él quien tome todas estas decisiones.
Y, por supuesto, tampoco va a haber el mismo nivel ni de violencia sexual, por supuesto, ni económica, ni física, ni de ningún tipo, ni por parte de la familia, ni por parte de la comunidad. Y también algo que es todavía más importante, en el caso de que él al final se harte y decida divorciarse, él tiene suficiente con decir yo me quiero divorciar de esta mujer, ella no. Para que ella se pueda divorciar tiene que hablar con su padre tiene que hablar con el otro padre y son los hombres los que tienen que llegar a este acuerdo. Si ellos no quieren, esta chica no se divorcia. Entonces, claro que hay matrimonios forzados para los hombres, sí, pero no tiene nada que ver. Me parece que has explicado muy claramente lo que no hay que hacer, la atención que se recibe, pero sobre todo en esta última pregunta está clarísimo, porque efectivamente cuando estamos hablando de ese famoso respeto por la diversidad cultural, algo que la antropología no pide, la antropología lo que propone es comprenderla y actuar para crear un mundo a partir de todas las aportaciones de todas las culturas, las aportaciones que nos liberan y crean un mundo mejor, no un mundo peor, no un mundo peor. Efectivamente, pues no les afecta ese supuesto. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es respetar derechos de los hombres, no estamos respetando derechos de las mujeres, por lo tanto deberíamos dejar de decir respeto por la diversidad cultural. Vale, muchísimas gracias, creo que es perfecto. Tengo dos preguntas más en esta misma línea concreta, más específica. Concretamente una que yo también me he encontrado con esto, y esto creo que lo hemos hablado varias veces con algunas de vosotras, con la presidenta, con Carmen Viñolas y con otras compañeras tuyas, ¿no? Un centro educativo pues, que me ocurre desde hace años, casi cada final de curso. Mira, tengo un centro de secundaria, tengo otra. Otra quiere decir, tengo otra chica que acaba cuarto de ESO, con 16 años, y que lo supera sin ningún problema, que no se ha podido ni pensar si quiere seguir estudiando o no, le gustaría, y que me pide, más que por seguir estudiando como vía como vía de escape, me pide que le suspenda cuarto de ESO, porque repitiendo cuarto de ESO, que eso en su familia está muy claro, que tiene que terminar la secundaria obligatoria, los estudios obligatorios, la única manera que puede garantizar que podrá seguir saliendo a la calle con un pretexto que no tenga que ver con un mandado familiar, es tener que ir al instituto. Entonces, un centro educativo, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué hace exactamente? ¿Llegan, no llegan? ¿Hay formación del profesorado? Para esto os han pedido, la Generalitat tiene un plan, y digo la Generalitat porque estamos hablando desde Cataluña, en una asociación que sobre todo actúa en el territorio catalán. ¿Hay un plan de formación del profesorado para actuar, para detectar este tipo de situaciones y saber cómo actuar de la mejor manera posible sin perjudicar a nadie? Bueno, esta sería una pregunta. Otra pregunta tiene que ver con, más un comentario crítico, pero a ver cómo lo veis vosotras, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Una compañera nos dice que sabe de las realidades de algunas chicas que han acudido a servicios sociales explicando su caso, muy apuradas, y que, para decirlo de una manera, digamos, popular, las han dejado colgadas. Supuestamente sí se han hecho cargo del caso, pero al final han quedado colgadas y por lo tanto ha sido peor la intervención después de algunos pasos realizados con la chica o por la chica, y que después pues, bueno, ha cambiado la persona referente o los recursos que tenían que estar resulta que no están o no están cuando se necesitan y que han terminado mal, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo verías? Y una tercera, y por tanto también, sí, ¿qué pasa con la administración, ¿no? Que una cosa es que apoyen a la sociedad civil organizada, que se crean asociaciones como la vuestra, pero claro, es que la obligación de las políticas públicas es cubrir todo esto correctamente para que se cumplan los derechos universales de toda ciudadana y ciudadano. Y la última pregunta de este segundo lote también nos la hace llegar una profesora de secundaria que me dice que no tiene experiencia de este tipo de situaciones de riesgo con chicas, con estudiantes de entornos vinculados a algunos países, pues, por ejemplo, de tradición musulmana o del África subsahariana o de Marruecos,
pero sí lo tiene con familias gitanas, con alumnas de familias gitanas. Si vosotras estáis también atendiendo este tipo de casos, o qué me puedes decir sobre esta cuestión. Casi Bueno, nada. casi nada, sí, sí. Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta que me comentabas, ¿no? Estos casos de estas niñas, ¿no? Que llegan en junio y dicen que la suspenda, ¿no? Es que, claro, es durísimo, pero es que en muchas ocasiones es que es así. Es que es así, porque la única excusa que ellas tienen para llevar una vida normalizada, en muchos casos son los estudios. Entonces, claro, ¿qué pasa con la ESO? Porque la ESO es la etapa de educación obligatoria. ¿Vale? Entonces, como saben que antes no las pueden sacar, porque si viven aquí esto no se puede, porque, vamos a ver, estas personas tienen su cultura, tienen sus costumbres, pero tontos no son y saben perfectamente cómo funcionan las cosas aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, esta niña acaba la ESO. Claro, algunos dirán, no, venga, sácate la ESO, ¿no? Estos casos que me decías. Claro, es que la única oportunidad que tienen estas niñas es decir, por Dios, que me suspendan y que tengan que volver a hacer cuarto, porque es que si no, me van a tener en mi casa metida y como ya no estoy estudiando la obligatoria, ya no tengo por qué estudiar más, porque su perspectiva en la vida es casarse, formar una familia y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ya dependerá de la voluntad de la persona con que me casen si me dejan seguir estudiando o no. Y si no es el caso, es que este señor me puede tener encerrada en su casa todo el día porque quiere, porque es mi marido y así lo decide. Entonces, claro, ¿qué hacer desde el punto de vista del profesorado? Claro, esto es muy complicado porque puede pasar, es muy difícil que estas chicas lleguen a expresar me está pasando esto en casa, ¿vale? Por esto decimos que no sabemos la incidencia que tiene esta práctica, porque es que es una práctica muy silenciada, sobre todo porque las chicas piensan lo que comentaba antes, que si lo expresan, su familia va a tener consecuencias legales o jurídicas muy, muy duras y por supuesto ellas esto no lo quieren. Entonces, si alguna vez vemos, ¿no? Pues esto, un viaje a final de curso que la chica no está como muy contenta con esto, un tema de por favor suspéndeme para que el año que viene tal. Desde el punto de vista de un profesor, lo mejor que se puede hacer es intentar reforzar el vínculo. Al final nosotros muchísimos casos nos llegan por profesores de secundaria, porque es que al final son con los que las chicas tienen vínculo, porque se pasan muchas horas al año allí, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. El tema de dar algún espacio donde ella pueda expresarse, de acompañarla, de que ella se sienta escuchada y no juzgada, de que ella sienta que tiene esta figura de apoyo, ¿no? Y una vez ella consiga abrirse y explicar lo que está pasando, ahí sí, buscar ayuda profesional, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo, desde los colegios, y yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Hay mucho como de esto de decir, es que la familia no hay que implicarla en todo, hay que comunicarse en todo. Perfecto, pero es que en este caso no. Entonces, primero lo que hay que saber es eso, ¿no? Evaluar qué nivel de riesgo real tiene esta chica en su casa, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿no? Y todo esto requiere un poquito de rascar un poco más a fondo, ¿no? ¿Y la formación? Ahí Para está. hacerlo bien. Ahí está el otro punto, claro. Formación. A ver, ahora mismo a nivel de Generalitat lo que hay es un protocolo, ¿vale? Es el protocolo de la Generalitat, pero al final lo que pasa es que a veces estos protocolos, con la mejor intención, no están aterrizados en el sentido de que a nosotras, ¿qué nos pasa? Que nos acaban llamando a nosotras. Porque nos llaman los profesores y dicen, mira, es que he mirado el protocolo, pero es que yo no sé con quién tengo que hablar. Y entonces os llamo a vosotras. Entonces, no es que las herramientas no sirvan, claro que es importante tener un protocolo y claro que sirve, pero es necesario desarrollarlo mucho más. ¿Vale? En cuanto a nivel de formación específica, nosotras hacemos formaciones y de hecho ofrecemos una formación concretamente para profesorado, porque intentamos que siempre que nos piden formaciones, pues que sea lo más ajustada posible al colectivo que la demanda, ¿no? Evidentemente no es lo mismo para sanitarios que para profesores, que para ciudadanía en general. Y intentamos, y además es que a nosotras nos parecen la primera línea de trinchera, los profesores, porque es que por la experiencia que tenemos nosotras es que son, bueno, después de servicios sociales yo creo que de donde nos llegan más casos, ¿sabes? Entonces, claro que es muy importante el tema de la formación. Y esto también lo enlazo con lo que la pregunta esta que hacían también, ¿no? Del tema de la atención en servicios sociales.
¿Qué pasa con lo social en general? Pues que los recursos son muy escasos, son los que son, por desgracia, ¿no? Y muchas veces no es un tema de falta de profesionalidad de la gente que está allí, ni de falta de voluntad, sino que es un tema de que realmente ya sabemos todos que el tema social, pues bueno, ¿no? Va muy escaso de recursos a todos los niveles y a veces ojalá pudiéramos hacer más, pero tenemos las herramientas y los recursos que tenemos, ¿no? Y al final hay veces que eso, ¿no? Que cuando tienen que llegar, llegan tarde, mal y nunca. Bueno, esto no quiere decir que los profesionales no tengan, como digo, ni profesionalidad ni voluntad. También puede pasar que no tengan formación específica y que por lo tanto no actúen de la mejor manera posible. Los servicios sociales al final es la puerta de entrada de absolutamente todo. Entonces, claro, también es verdad que además de que están colapsadísimos, pues también es verdad que claro, es imposible que tengan formación específica en todo. O sea, es imposible. Para mí, desde la experiencia de trabajar en Valentas, ¿cuál es la clave? Pues eso, lo que decíamos, el trabajo en red, entender que uno no puede ser experto en todo y que el trabajo en red a donde no llega uno, llega el otro y de que entre todos se encuentran soluciones pues más adecuadas, probablemente más rápidas, en fin, ¿no? Es todo más eficiente y más útil, ¿no? Entonces, para mí, ahora, por ejemplo, nosotras, claro, en el territorio nos conoce mucha gente, pero claro, en servicios sociales se encuentran un caso de matrimonio forzado y lo primero que hacen es llamarnos. Y a partir de aquí nos organizamos. Servicios sociales tendrá un rol, nosotras tendremos otro, Mossos de Escuadra tendrá otro y así, ¿no? Toda la cadena de intervención. Entonces, para mí, la clave es esta, más allá de que evidentemente sea deseable que todos los profesionales que puedan estar en contacto con víctimas se formen, por supuesto, ¿vale? Pero por lo menos no actuar de manera unilateral siempre, ¿no? Porque Esto, pueden faltar precisamente esos otros recursos o ese saber hacer desde otras instancias, ¿no? Esto lo vinculo con una última pregunta de este bloque al que le llamo bloque de preguntas prácticas, porque después hay otro bloque y después del cual ya cerraremos, porque no queremos, aunque te tendríamos aquí durante horas, ¿no? No queremos tampoco abusar, ¿no? Pero creemos que ese tema es importantísimo, ¿no? Las chicas que no vuelven a la escuela. Bueno, nos lanza también una pregunta, te lanza una pregunta otra compañera que dice o que pide una aclaración sobre si finalmente estos matrimonios tienen lugar en un juzgado del Estado, del Estado español, un juzgado de aquí, o solamente tienen lugar en los países de origen con estos, bueno, viajes a origen, vacaciones o engaños, etcétera. O aquí también. Y si es así, si realmente aquí se está casando a chicas contra su voluntad, ¿cómo es posible que el juzgado no lo detecte cuando forma parte del ritual, ¿no? O sea, bueno, de alguna manera del ritual o del procedimiento, ¿no? El juzgado también tiene un protocolo, ¿cómo ocurre esto? pues bueno, pasan en las dos circunstancias. A veces el matrimonio se ha producido por un rito cultural que para ellos, repito, tiene infinita más validez que nuestros papeles, ¿no? O sea, es tan válido para ellos como para nosotros firmar delante de un juzgado. En el momento en que se va al juzgado es básicamente para poder regularizar situaciones familiares, de papeles, como decía, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Mira, hicimos una formación precisamente para jueces de paz que hacen muchos matrimonios. Claro, ellos están obligados a preguntar si esto lo haces de manera libre, pero evidentemente si tú estás allí con toda tu familia, con el señor en cuestión y tal, pues ¿qué vas a decir? ¿No? Entonces, claro, es muy difícil. O sea, sí que es verdad que se hizo esta formación por iniciativa de una juez de paz de allí donde trabajamos nosotras de Sal, ¿vale? Porque ella sí que a veces había visto alguna cosa rara y bueno, ¿no? Como que tenía un poquito más de sensibilidad, pero yo creo que aquí sí que, o sea, la judicatura en este sentido, abogacía, tiene una responsabilidad tremenda y aquí yo creo que sí es necesaria una formación muy importante, ya no solo en temas de matrimonio forzado, en temas de violencia machista en general, porque de verdad que nos encontramos cada cosa que no puede ser. Para ponerte un ejemplo, que no tiene en concreto con esto, pero una chica denunció una agresión de su marido forzado, etcétera, etcétera. El abogado de oficio que le tocó tenía quejas de sus compañeras por abuso sexual. ¿Te lo puedes creer? Claro, esto no puede pasar.
O sea, es necesario que esta gente conozca que esta realidad se pone aquí, porque claro, si lo hacen en su casa con un rito de su país, pues aquí no se entera nadie, pero claro, si van a un juzgado a esto, pues no lo sé, algún procedimiento habría que habilitar pues para garantizar que estas personas pueden decir que sí o que no de manera más o menos libre en ese momento, porque es que si no es imposible. No sé, ahí sí que pienso que cojea bastante el tema, pero es mi opinión, ¿eh? Mi Pues humilde opinión. sí, sí, no. Tú aquí eres la experta. Entonces, de alguna manera, ahora sí, para rematar con este lote, y porque no lo quería meter en medio, nos acordamos de la profesora que nos dice que sí ha tenido casos de chicas gitanas, ¿no? Entonces, os llegan, nos llegan, si puedes comentar algo al respecto antes de pasar al segundo bloque. Mira, sabemos que sucede, pero no nos ha llegado ningún caso. Es una comunidad que en este sentido es súper, súper cerrada. Es decir, sabemos qué pasa, repito, tenemos Tampoco constancia. profesoras o profesores, o tampoco. No, no en etnia gitana, ¿eh? En concreto. Sí, Es sí, decir, pero de la misma manera que alguien puede llamar porque una chica pues, de una familia pakistaní, no. no hemos tenido el caso hasta el día de hoy. No. Sabemos qué pasa, pero no hemos atendido ningún caso de momento. Bien, pues me parece que esto también es muy elocuente, ¿no? La ausencia también es Sí. elocuente de la irresponsabilidad con la que, y la frivolidad con la que estamos hablando todo el día de igualdad, derechos, el país más feminista de Europa y no sé cuántas cosas más. Porque Y además aquí esto hay me una da cosa. pie, sí, sí, sí. Me quería hacer un apunte como muy concreto, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en chicas muy jóvenes, ¿no? Menores de edad incluso, dicen, no, sí, es que yo me quiero casar, ya. Pero es que si tú eres menor de edad, por mucho que tú digas que te quieres casar, es automáticamente un matrimonio forzado. Entonces, esto no se nos puede olvidar tampoco, ¿sabes? Porque se supone que ella puede estar a lo mejor enamorada de este chico, yo no digo que no, pero si esta persona tiene 16 años no puede consentir un matrimonio, entonces automáticamente es un matrimonio forzado. O sea, que no es solamente que ella no quiera y manifieste que no quiere y tal y cual, que es el caso que nos encontramos, sino que hay que coger conciencia de que por mucho que ella te encontraras en que diga, sí, sí, es que yo me quiero... Bueno, teníamos una chiquilla de 13 años que decía que se quería casar. Claro, esto no lo podemos consentir de ninguna manera, ¿no? Entonces volvemos, no, pero es que esto, ¿no? Es su cultura, pero ella quiere, mira, no. Lo primero son los derechos humanos y en este caso los derechos de estas mujeres y niñas. Y si hay algo que vaya en contra de esto, lo tenemos que proteger. Ya está. Por eso que... Muchas gracias por tu respuesta, Nuria. Y entonces, bueno, pasamos a simplemente cuatro comentarios, preguntas, para seguir abusando de ti un ratito más, pero de alguna manera para cerrar también, volver a la reflexión más general, ¿no? del fenómeno en sí, ¿no? Porque muchas veces, pues es lo que tú dices, ¿no? Algunas pues llegan realmente con un riesgo real de matrimonio forzado, en otros es un riesgo inespecífico, una sensación de a partir de ahora no podré construir mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay como, desde mi punto de vista, cinco grandes elementos en todo esto, ¿no? Y si quieres hacer un comentario general, no son cinco preguntas, sino como cinco grandes elementos, ¿no? En primer lugar, algunas personas me han escuchado en mis propias charlas decir que para mí hay una idea que es una idea criminal que nos afecta a todas las mujeres y las niñas del mundo, que es el concepto de mujer decente, ¿no? Siempre lo digo. Esto de, a ver, un hombre decente, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Y aparentemente, pues una mujer decente yo la definiría de una manera muy diferente a cómo se suele definir, ¿no? Que no tiene nada que ver con ser un hombre decente, ¿no? Entonces yo reclamo el derecho a ser un hombre decente, ¿no? Como mujer decente. Pero claro, con esta idea de mujer decente, pues aquí en realidad está por debajo de todas estas prácticas que tienen por objeto pues, el control de la sexualidad, la reproducción y la vida de las mujeres, ¿no? Con todo lo que ya has comentado, matices, afectos que se mezclan. Son cinco cosas muy concretas. Estas cuestiones del honor, vosotras en la formación que hacéis con el profesorado, ¿esto lo aborda el profesorado? Esta idea de que esto es patriarcal, esto es patriarcado puro y esto es una idea letal contra los derechos de las mujeres y además es una idea que lo que hace es reproducir los derechos de los hombres. Esto os lo preguntan, no os lo preguntan, porque aquí está la clave de todo, ¿no? Una segunda cuestión
vinculada con la primera es, claro, la mezcla de la obligatoriedad, el consentimiento y los afectos y el papel de las madres. Las madres en estas situaciones tan complicadas, porque, bueno, a las madres pueden tomar conciencia, aunque ellas a lo mejor también se casaron así, era normal, en su época todo el mundo lo hacía, pues eso ya se sabe, que siempre es el argumento de siempre se ha hecho así y de repente lo veo de otra manera a través de mi hija y digo, ostras, pues a lo mejor es que tampoco estoy de acuerdo yo ahora, ¿no? ¿Hay tenéis algunas pistas en este sentido interesantes? Seguro que tenéis, ¿no? La tercera cuestión, y bueno, y si también, ¿no? Se detecta alguna cuestión en este sentido, ¿no? A lo mejor se podría hacer formación. Por ejemplo, los propios entornos donde se puede dar este tipo de riesgo, ¿no? Asociaciones de inmigrantes, asociaciones por los derechos humanos, de la población extranjera o asociaciones. ¿Tienen interés en que realmente, se ha dado algún caso en el que se pueda hacer una colaboración con Valentas y Acompañas para decir, a ver, cuidado, o sea, aquí estamos hablando de integración social, quiere decir derechos y recursos, por supuesto, y aquí partimos de situaciones de muchísima desigualdad jurídica, de racismo, de discriminación, etcétera, pero derechos y recursos para todas también, ¿no? Exactamente igual. Entonces, ¿habéis tenido alguna relación, algunas pistas en este sentido? ¿Pensáis que esto debería ser, ¿no? A lo mejor desde la Secretaría de la Inmigración de la Generalitat, pues ser proactivos, no esperar a que sucedan las cosas, sino precisamente introducir, ¿no? este tipo de debates con todo el trabajo que se hace con el asociacionismo, por ejemplo, ¿no? Y finalmente los recursos sociales, ¿no? Esta idea de que tenemos precisamente una nueva ley educativa, una nueva ley de protección a la infancia, una nueva ley supuestamente de libertad sexual donde solo sí es sí, ¿no? Y todo esto se queda en suspenso, todos estos recursos, ¿no? Ante estas chicas. ¿Habéis sido invitadas? La pregunta es muy concreta también, aunque tiene que ver con conceptos generales, ¿no? Como expertas para discutir todo lo que estas leyes no recogen o supuestamente recogen, pero sabemos que no van a desplegar. O sea, ¿os han consultado a la hora de elaborar cualquiera de estas tres, por ejemplo, que son grandes leyes del Estado, además, ¿no? Y que supuestamente tienen su réplica como comunidad autónoma en Cataluña, ¿no? Y ya está. Esta es la cuestión, todas estas cuestiones que creo que nos pueden ayudar también a ver dónde nos situamos y la verdadera responsabilidad social que tenemos, y especialmente, en este caso hablo como organización feminista, para poner este tema al principio de la agenda, porque si no empezamos por ser iguales, no podemos reclamar la igualdad, ¿no? Por autorizarnos, como decía Gerda Lerner, ¿no? Autorizarnos y reconocernos como iguales, ¿no? Gracias. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, a ver, en principio, lo primero, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? El tema de la mujer decente, el cómo tiene que ser una mujer, ¿no? La importancia mayúscula, capital que tienen para todas estas comunidades, para nuestra también, de otra manera, muy diferente, evidentemente, pero siempre, ¿no? Este rol de la mujer, de cómo se tiene que comportar, de cómo tiene que actuar, de cómo tiene que tal. Esto no es nada más que el mecanismo para seguir reproduciendo y manteniendo el patriarcado, la sumisión de la mujer para, bueno, pues lo que llevamos haciendo toda la historia, ¿no? Estar sometidas y bien en nuestra posición para que ellos puedan mantener la suya de privilegio. Esto es así. Entonces, claro, romper con estos estereotipos es importantísimo, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, ¿esto quiere decir que no tengamos que hacer nada? Hombre, no, evidentemente, ¿no? Yo quiero pensar que con la pedagogía, con la lucha feminista, con el tema de las colaboraciones, de las asociaciones, ¿no? Pues esto que estamos haciendo aquí hoy y tantísimas otras cosas que se hacen, ¿no? Poco a poco vamos a ir pudiendo romper, ¿no? Con todos estos estereotipos y todos estos yugos que nos ponen encima como mujeres, ¿no? Y mucho más en estas comunidades comparado, ¿no? con las libertades o las opciones que tenemos las mujeres occidentales en general, ¿eh? Esto, por supuesto.
El tema del honor, volvemos a lo mismo, ¿no? Es curioso que todos los méritos y todas las celebraciones, ¿no?, sean méritos de los hombres, ¿no?, y todas las desgracias y todos los de estos sean culpa de las mujeres, porque claro, esto del honor es lo que decíamos, ¿no? Carga encima de los hombros de estas chicas, de estas mujeres, especialmente con su virginidad, ¿vale? Cosa que ellos evidentemente no, pero piensa que esto no se acaba aquí, porque claro, cuando todo esto de que una chica no se casa, se escapa de su casa, no sé qué, es un escándalo mayúsculo en su comunidad, ¿qué pasa en su comunidad? Es decir, una de las características comunes que tienen estas chicas es que todas tienen un sentimiento de culpabilidad brutal. ¿Y sabemos por qué? Porque saben el escarnio social y la presión y la incluso violencia que puede recibir su madre desde el punto de vista de la familia y la comunidad. Es decir, si esta chica se hubiera casado con el señor X que le buscaron y tal, todo el mundo felicitaría a su padre, decir, hoy qué hija más buena, más esto, más lo otro. Como no ha sido así, es culpa de la madre porque no ha sabido educarla bien. ¿Vale? Entonces esta mujer va a tener que hacer frente a todo, pues esta vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza recae sobre ella, la culpa recae sobre ella, el tema, ¿no?, sobre la familia en general también, evidentemente, pero la culpable va a ser su madre, ¿vale? Y ellas esto lo saben perfectamente y es por eso que se sienten tan mal cuando tienen que dar este paso. Entonces, vemos como la mujer a lo largo de toda su existencia es siempre la que recibe, bueno, todo lo malo. La que no tiene libertad, la que no puede elegir, la culpable de todo, la que en sus hombros lleva el honor de la familia. Bueno, este caso que vimos de las chicas de Terrassa fue esto, un crimen de honor. Las mataron por no aceptar lo que su familia masculina les había dictado. Es que es muy fuerte, las mataron. Bueno, esto pasa. Entonces, claro, esto hay que tenerlo muy claro. ¿Qué nos encontramos a veces? Pues que hay personas, lo que decíamos, ¿no? No, pero es que esto es su cultura y hay que respetarlo. No podemos, esto tenemos que tenerlo muy claro porque es que si no, es decir, los derechos de las mujeres son los derechos de todas las mujeres, nazcan aquí o en Katmandú. Entonces, bueno, vamos a empezar por esto, ¿no? Pero con este discurso de que te tachen de racista o de lo que sea, pues hay mucha gente que se queda, ¿no?, en el parapeto. No, hay que ayudar a estas chicas a que tengan que sus derechos sean efectivos como los de todas las mujeres y bueno, lo que nos queda a todas en general, ¿eh? Pero bueno, estamos en ello. Entonces, esto por un lado. El papel de las madres, bueno, es lo que te decía, es que ellas están... Yo preguntaba, si perdona que te interrumpa, esta idea de si habéis visto algunas madres que pueden haber de repente apoyado a sus hijas y decir, a lo mejor yo pensaba que esto pues ya estaba bien. No sé, Sí, si tenéis algún caso. Sí. sí, pero de una manera muy tímida. Porque es que, claro, es que si ellas se plantan enfrente de su marido, en la mayoría de los casos, ¿no?, que es el padre de la chica, se plantan, le dicen que no, es que lo más probable es que ella también reciba mucha violencia, mucho escarnio y mucha, ¿no? Es que ellas a veces lo intentan, pero es que el patriarcado tiene tanta fuerza, les ha enseñado tan fácil, tan rápido y desde tan chiquititas cuál es su posición, que es que muchas no se atreven, aunque apoyen a sus hijas. O sea, este es el problema. Después, con el tema del tejido social y de las colaboraciones, afortunadamente sí, la verdad es que el tejido social, por lo menos aquí, es muy activo, muy comprometido y la verdad es que sí que incluso en proyectos de esto, ¿no?, de temas de antirracismo, temas de migraciones y tal, sí que han contado con, pues eso, ¿no?, están interesados en hacer una colaboración. La verdad es que sí, en este sentido es fantástico. Yo no sé si es, que seguramente también, ¿no?, el fruto del trabajo que ha hecho Valentas y Acompañadas desde el inicio, de conocer diferentes entidades, de moverse por el territorio, de trabajar conjuntamente, que esto evidentemente da sus frutos, o si es que es directamente el tejido asociativo y social de Cataluña y en concreto de Girona, que es maravilloso y entonces todo funciona muy bien. También podría ser. Entonces... la verdad es que sí, en este sentido estamos muy contentas y estamos participando en muchas cosas y esto es genial. Y por último, lo que decíamos de la consulta de las leyes. Bueno, ahora parece que con todo esto que pasó, del tema de las chicas de Terrassa y tal, y de que la Generalitat quiere ponerse realmente ahí, pues sí que parece que van a contar un poco con nosotras. Tampoco no sabemos muy bien todavía qué es lo que vamos a hacer ni nada, pero sí, pero en cambio, en cuanto a las otras leyes,
hasta donde yo sé, no. Pues eso también es un dato indignante, vamos a decirlo así, pero un dato necesario para construir, ¿no? Tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad y cómo se hace esta especie de corte absoluto de aquellas que supuestamente no tienen por qué ser sujetas de derechos y entonces las dejamos incluso fuera de todas las que se llenan la boca con un tipo de feminismo que muy reducido, que no tiene que ver con las niñas y las mujeres del mundo, ¿no? Cosa que es absolutamente contraria a la agenda feminista. Bueno, la verdad es que te agradezco nuevamente tu intervención. Yo creo que estamos viendo un montón de mensajes de felicitación, de que ya era hora de que abordáramos este tema. Esta es una primera colaboración, van a haber más, de hecho, anuncio, ya estamos trabajando en alguna otra maldad conjunta con Valentas y Acompañadas de la que tendréis noticia en breve, esperemos. Y yo animo a todo el mundo a visitar su página web, escribir, tenéis ahí el mail, el teléfono, podéis poneros en contacto, asesoraros y bueno, lo que queremos es que crezca Valentas y Acompañadas o el modelo Valentas y Acompañadas en todo el territorio porque pensamos que, como digo, vuestro trabajo es insustituible y además la experiencia que acumuláis precisamente es una garantía de que las cosas se hagan bien protegiendo a todo el mundo, protegiendo sobre todo a las chicas, pero desde una perspectiva muy constructiva de transformación social y de hacer cumplir pues, con los derechos, ¿no? Muchas gracias. Voy a permitirme ahora un pequeño comentario simplemente de anuncio del ciclo de otoño. Nuestro ciclo de otoño va a estar compuesto por 4 ponencias y una mesa redonda, que ya sabéis que solemos hacerlo así, y con un tema de fondo. Es un tema, nos hemos puesto un poco intelectuales porque pensamos en la acción, pero la acción sin el pensamiento tampoco funciona, por lo tanto, ideas organizadas, pero pensamiento y acción. Entonces vamos a permitirnos el lujo de tener unas ponentes de primera que nos van a hablar de las ciencias sociales. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las ciencias sociales desde una perspectiva feminista? Porque, como sabéis, el primer desembarco del pensamiento posmoderno, de la teoría queer, ¿no? que realmente rompe, ¿no? con una idea universal de emancipación, con un horizonte de igualdad y con unas formas de lucha solidaria, horizontal, que identifica claramente a las víctimas como sujetos de la transformación, del liderazgo, ¿no? de la lucha política por la transformación de esas condiciones de victimización y de inferiorización, como en el caso del feminismo. En primer lugar fue la universidad, ¿no? Es ahí donde desembarcaron todas estas ideas y desde ahí se están emitiendo, reproduciendo, formando, supuestamente deformando, diría yo, a profesionales de todos los ámbitos, ¿no? Entonces, os voy a leer los títulos para que veáis que también nos lo tomaremos con un poco de humor. Contaremos el día 4 de octubre con Laura Nuño, doctora en Ciencias Políticas, que nos va a hablar de estrategias patriarcales contra la genealogía femenina y feminista, muy basada en el libro sobre el derecho a la educación que publicó en 2019. Y vamos a escuchar todas estas estrategias y saber también aprender armas para defendernos de esas estrategias. El día 26 de octubre, Asunció Vila, integrante de Feministas de Cataluña, doctora en arqueología, científica de referencia en su ámbito, sin lugar a dudas, nos brinda este título irónico, divertido: La prehistoria, un peligro para el futuro de las mujeres. Sabéis que se está reinterpretando cualquier resto hasta el punto que no sabemos quiénes eran nuestras antepasadas, ¿no? Bueno, ahí de esto nos hablará y mucho y bien Asunció Vila. El día 15 de noviembre hablaremos de economía, tan importante, ¿no? Porque una de las desigualdades básicas es mantener a las mujeres no solo ignorantes, sino pobres, dependientes, ¿no? Por lo tanto, Carmen Sarasúa, una compañera de la Universidad Autónoma de Barcelona, referente economista, nos dará, dice ella en su título, buenas noticias. La desigualdad económica entre mujeres y hombres ya no existe.
Y nos hablará de qué está ocurriendo en las clases de economía cuando habla de brecha salarial en algunos sectores del estudiantado y de muchas otras cosas muy interesantes, no os la perdáis. El día 30 de noviembre tendremos a la compañera Inma Pastor, compañera de luchas feministas y socióloga hasta hace poco responsable del Observatorio para la Igualdad de la Universidad Rovira i Virgili, y nos hablará, a partir de toda su experiencia también institucional, de resistencias institucionales a la igualdad, de los datos a los discursos. Y cerraremos este ciclo el día 15 de diciembre, jueves 15 de diciembre, con una mesa redonda en la que voy a participar yo para hablar desde la antropología. Ana Stein, la doctora Ana Stein, profesora de filosofía de la ciencia, también en la Universidad Autónoma de Barcelona, y Rosa Cobo, desde la sociología otra vez y desde una sociología comprometida con la lucha feminista, y hablaremos sobre el giro posmoderno en las ciencias sociales y cómo está afectando la producción de conocimiento o cómo está impidiendo la producción de conocimiento, ¿no? ¿Qué nos estamos jugando desde el punto de vista feminista? Bueno, ya veis que nos ha salido un ciclo muy intelectual, pero que también tocamos de pies al suelo, de pies a tierra, ¿no? Con el ejemplo de la magnífica charla que nos ha brindado hoy Valentes y Acompañadas a través de Nuria García. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, Nuria, nuevamente. Oportunidad, por la escucha, por las preguntas y por todo. Me ha gustado mucho.